Ok, hola, ¿cómo están? Bueno, voy a dar un repaso rapidísimo de lo que vimos en la clase de hoy para que les explique algunos detalles del tema de Cocomo. Entonces, si recuerdan, hay dos tipos de Cocomo, Cocomo básico y Cocomo 2. El Cocomo básico, simplemente necesitamos las líneas de código con las cuales se va a hacer la estimación y con las variables CK y la naturaleza del ambiente, que puede ser orgánico, embebido o semi-detached, nosotros podemos hacer este tipo de estimaciones. Es un método pues parametrizable, ¿no? Y como les explicaba, Boehm pues hizo diferentes estudios con diferentes proyectos para poder llegar a esas variables, a esas constantes que están ahí. Entonces, luego me voy a Cocomo 2. Este incluye algunos otros temas como son los factores de escala exponencial y los multiplicadores de esfuerzo. Entonces, me voy a ir a la parte del ejemplo que ya habíamos revisado, pero antes de eso quiero explicarles un poquito más a detalle el tema de los factores de escala. Hay 5 factores de escala. Y si se dan cuenta en esta fórmula, los factores de escala, aquí viene la sumatoria de los factores de escala de 1 a 5. ¿Por qué? Porque simplemente son 5. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es, uno, ubicar en qué nivel está el factor de precedencia o el de flexibilidad o el de equipo o el de madurez. Y entonces lo que tendríamos que hacer es sumar. Vamos a suponer que todos son nominales. Entonces lo que yo tendría que hacer es sumar este más este más este más este más este, ¿no? Si, por ejemplo, los primeros dos fueran bajas y los demás nominales, entonces sumaría estos dos más estos dos. ¿Ok? Entonces es un tema, pues, no es complicado, nada más hay que poner atención exactamente de qué es lo que o cómo vamos a categorizar o qué valor le vamos a dar a esos parámetros. Ahora, si hablamos de precedencia, les voy a compartir en el documento de Cocomo, aquí vienen cada uno explicados perfectamente. La precedencia tiene que ver con qué tanto nosotros como equipo estamos o tenemos experiencia en el proyecto que estamos ejecutando en ese momento. Si tenemos experiencia, entonces la precedencia es alta. Si no tenemos experiencia, es baja. La parte del desarrollo de la flexibilidad tiene que ver con los requerimientos y qué tan flexible es que yo pueda hacer ciertos ajustes en los requerimientos o incluso en las especificaciones de las interfaces, ¿no? Esto, si se dan cuenta, está muy relacionado con lo que ya vimos de Cocomo, del Cocomo básico, ¿no? Donde también toman en cuenta el tema de la integración de interfaces, ¿no? Como viene acá. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ustedes revisan, por ejemplo, 3 categorías o 3 características que son parte de la flexibilidad, si ustedes se dan cuenta que 3 son very low y una es nominal, entonces tienen que sacar un promedio y el promedio que te dé eso, pues seguramente es el valor que tú vas a poner. Entonces, si son dos very low y uno nominal, pues entonces estaríamos hablando como de un low, ¿no? Entonces, eso es lo que tendrían ustedes que hacer para considerar la asignación de los valores. Ahora, la resolución de riesgos y la arquitectura tiene que ver con, por ejemplo, temas como qué tanto el plan de riesgos está alineado con los milestones del proceso de desarrollo, si el tiempo, el presupuesto y los milestones están alineados con el plan de riesgos, cuál es el porcentaje de tiempo de desarrollo que se le va a asignar a la parte de la arquitectura de la aplicación. Esto es importante porque en algunos proyectos mucha gente no le implementa o no, más bien no le asigna el tiempo adecuado a los temas de arquitectura. Simplemente no lo hacen porque piensan que es algo irrelevante, lo cual, pues cuando estás en un proyecto muy grande, te das cuenta que es la base. Entonces,
si por ejemplo es una empresa que pues no le va a asignar tiempo, entonces entraría en un low o en un very low, ¿no? Depende mucho del proyecto. Entonces, y así, igual estos tendrían que asignar por cada uno, si llegan a la conclusión de que son 3 nominales y en este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, tendrán que sacar un promedio. Si son 3 y 4, ¿no? Entonces, y está entre nominal y high. Entonces, si son más nominales que high, se queda en nominal. Si es más high que nominal, se queda en high, ¿no? Entonces, eso ustedes lo tendrían que revisar en el proyecto que están ejecutando en este momento. Ahora, el tema de la cohesión del equipo tiene que ver mucho también con el tema de los stakeholders. Si sus stakeholders están comprometidos con su proyecto, entonces, por ejemplo, vamos a contestar la primera. Dice, consistencia en los objetivos y culturas de los stakeholders. Si entre los stakeholders no se ponen de acuerdo, entonces seguramente estaríamos en un low, ¿no? Si algunos se ponen de acuerdo o si de plano nadie se pone de acuerdo, entonces es un very low. Okay, entonces, estamos hablando ahí de alineación. Y como les había comentado, el tema de la madurez del proceso, aquí, por ejemplo, vienen todos los niveles de CMMI. Si estamos hablando de un nivel 4, entonces estaríamos asignándole el valor de very high a la característica PMAT. ¿Ok? Entonces, bueno, esto viene de la página... Ok, de la página 15 en adelante, lo de los factores de escala, ok, para que lo puedan revisar a detalle. Ahora me regreso a la presentación. Ok, entonces esto lo revisan por favor en el documento que les envié. Y bueno, esos son los valores, ¿no? Es como una tabla resumida con todos esos valores. Y ahora voy con el ejemplo práctico. Dice, un nuevo proyecto en sus primeras etapas se le asigna un rango nominal en el factor de precedencia. ¿Eso qué quiere decir? Que, pues bueno, a lo mejor no tenemos tanta experiencia, no somos los súper expertos, pero ya hemos hecho algo parecido. Entonces, nominal es average, ¿no? La flexibilidad de desarrollo es alta, ¿no? Entonces, eso quiere decir, pues, que si hay alineación entre el plan de riesgos y nuestro plan de desarrollo, más las diferentes otras características que vienen en el documento de Cocómodos. El desarrollo, la flexibilidad de desarrollo es alta, pero los requerimientos pueden cambiar radicalmente, por lo tanto, el exponente de resolución de riesgos es muy bajo. ¿Ok? Entonces, pues ahí un parámetro puede estar alto, pero si otro está bajo, entonces pues lo podemos categorizar como bajo. El equipo de desarrollo está ubicado en las mismas oficinas y esto hace que la cohesión del equipo se determine que sea alta. Pero la casa de software en conjunto tiende a ser informal en sus estándares y procedimientos. Por lo tanto, el factor relacionado con el proceso de madurez se determina abajo. Si se dan cuenta, les estoy dando todas las características de los factores de escala de un proyecto. Entonces, el ejercicio dice calcula el factor de escala, los factores de escala y cuál sería la estimación de esfuerzos si el tamaño de la aplicación fuera estimado en el rango de 2,000 líneas de código. Entonces, ¿cómo se calcula el factor de escala? Bueno, entonces, si yo me voy a mi tabla, entonces tendría que ver normalmente cuál es la regla como por de facto. Si el cliente o si, digamos, no me están dando detalle, ¿no? De un factor de escala o de un multiplicador, normalmente yo tomaría el nominal por default. ¿Por qué? Porque no me están diciendo nada. Entonces, si yo tengo que el factor de precedencia es nominal, entonces me voy al factor de precedencia nominal es 3.72, entonces pongo mi 3.72 acá, ¿no? Ahora, la flexibilidad es alta, entonces mi flexibilidad es alta, entonces 2.03, entonces está aquí el 2.03 y así me voy, ¿no? Hasta que termino con 6.24.
que eso me da un factor de escala de 20.16. Ahora, lo que quiero que vean es que esto también se puede calcular en la herramienta de Cocomo y es muy sencillo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Normalmente agarramos los factores de escala, o sea, cuando ustedes abrieron su proyecto en esta herramienta hermosa que es la que ustedes van a bajar para hacer su laboratorio. Entonces, si yo selecciono la opción Scale Factor y le digo, ok, es que la primera característica que me dio es precedencia nominal, flexibilidad alta, ¿no? Entonces acá le pongo nominal, flexibilidad alta, ¿no? High. Exponente de resolución de riesgos bajo. Ok, entonces este es low. Cohesión del equipo es alta. Entonces este es high. Y proceso de madurez bajo. Entonces este es low. Ok, entonces si veo acá, esto debería de coincidir con mi cálculo que está de este lado, que no sé por qué no coincidió, porque me debe haber equivocado en algo. Entonces, a ver otra vez. Precedencia, ok, precedencia nominal, ajá. Precedencia, flexibilidad alta, requerimientos, ok, muy bajo. Ok, sí, claro, claro. O sea, este era very low. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces aquí está. Y la cohesión del equipo es muy alta. Entonces le había puesto high, entonces very high. ¿Ok? Entonces ahora sí ya, si se dan cuenta, el factor de escala que tengo aquí es 20.16 y el que yo calculé de manera manual es 20.16. ¿Ok? Entonces eso quiero que vayan ustedes relacionando para que cuando hagan el laboratorio pues tengan como que todas las herramientas para que puedan comparar, ¿no? Lo que generan en la herramienta y lo que van a hacer ustedes de forma manual. Entonces, bueno, el valor de sería 1.11 y entonces por eso la estimación sería 2.94 por 2.000 líneas de código. Acuérdense que esto se da en miles de líneas de código, por eso lo divido entre 1.000 y esta división que te da 2 lo elevo a la 1.11 y eso me da 6.34 persona mes de esfuerzo. Ahora, eso sería la parte del ejercicio práctico de factores de escala. Ahora, ¿qué pasa? Vamos con los multiplicadores de esfuerzo. Y con esto me refiero en esta fórmula a esta parte de acá, que sería EM. Recuerden que los factores de escala normalmente los utilizo para el tamaño, ¿no? O para impactar el tamaño, por eso se llaman de escala, porque el tamaño del proyecto pues se refiere a la escala. Entonces, los factores de escala afectan el tamaño y los factores los multiplicadores de esfuerzo pues alargan, pues hacen como más complejo el proyecto y afectan el esfuerzo final, ¿no? Que se va generando. Entonces, vamos a ver la parte de multiplicadores de esfuerzo. Aquí se complica o digamos hay que considerar dos temas. Uno, cuando es un diseño inicial, tendríamos que considerar estos multiplicadores de esfuerzo. Y cuando es un diseño de arquitectura posterior, si se dan cuenta, son más características las que hay que considerar. Entonces, en ese sentido, de acuerdo al proyecto que ustedes estén desarrollando, si ustedes van a hacer un proyecto un proyecto que ya tenga líneas de código, etcétera, entonces me van a hacer una estimación con arquitectura posterior, si no me la harían como diseño inicial. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico para que vean cómo podemos aplicar estos conocimientos. Entonces, dice, una empresa de desarrollo requiere generar un prototipo de una aplicación móvil. El tamaño de desarrollo asciende a 15,000 líneas de código y la aplicación contará con la construcción de 3 módulos iniciales de tamaño promedio que serán desarrollados por un proveedor externo. Cabe mencionar que es la primera vez que la empresa de software trabaja con el proveedor externo y que los requerimientos del nuevo módulo pudieran cambiar de forma nominal.
Se contrató al proveedor dado que cuenta con un nivel de madurez CMMI nivel 3, a diferencia del equipo local que cuenta con un nivel de madurez nivel 2. Es importante mencionar que se negoció con el proveedor que todo el personal deberá contar con un nivel de experiencia alto y que el sistema deberá mantener un nivel de reusabilidad alto también. Entonces, ¿cuál es el primer paso acá? Lo que ustedes necesitan hacer es identificar qué cosas que están ahí están relacionadas, uno, con factor de escala y dividirlo de los multiplicadores de esfuerzo. Cuando hagan su lectura de COCOMO, se van a dar cuenta, ahí simplemente se van a dar cuenta qué es un factor de escala o qué cosas son parte del factor de escala y qué parte la multiplicador de esfuerzo. Entonces, yo como ya lo leí, ya les puedo decir qué, ¿no? Entonces, el factor de escala están relacionados, como ya lo habíamos visto en el primer ejemplo, uno, con los requerimientos del nuevo módulo, ¿no? Que pueden cambiar de forma nominal. Eso ya lo habíamos visto en el otro ejemplo y eso es parte del factor de escala. Y número dos, el nivel, el CMMI es parte del factor de escala. Ahora, lo que hice yo fui al documento y entonces sé que los requerimientos están relacionados con la flexibilidad del software. Entonces voy acá y entonces digo, ok, ya sé que si me van a cambiar las especificaciones, entonces pudiera ser que es un tema, por ejemplo, dice combinación de inflexibilidades al momento en que se termina el proyecto de forma temprana. La necesidad del software, la primera dice la necesidad del software con los requerimientos preestablecidos, o sea, eso quiere decir que está cerrado el software y normalmente es necesario que se cumplan con esos requerimientos sí o sí, y la necesidad de la conformación del software con external interface, con especificaciones de interfaz externas, y entonces estaríamos hablando que puede haber inflexibilidades al momento de la completitud de los requerimientos. ¿Por qué? Porque van a cambiar. O sea, no están establecidos los requerimientos. Si estuvieran 100% establecidos, entonces diríamos que esto es very low. Pero como no están preestablecidos, entonces es muy alto, ¿no? O podríamos poner que es high o extra high. Entonces, de acuerdo a esto, digamos, yo ya identifiqué que el Development Flexibility es uno de mis puntos clave. Y número dos, el CMMI, el nivel de CMMI. Entonces yo lo tomo y digo, ok, si mi nivel de CMMI es alto, entonces aquí lo tengo, ¿no? Y va a ser el valor 3. Ahora, ¿qué pasa con los demás? Normalmente este tipo de aplicación, si ustedes fueran o fuera un software que ya está desarrollado, tendrían que ir al documento de COCOMO y entonces tendrían que revisar los multiplicadores de esfuerzo que están relacionados con la post-architecture con el tipo de modo post-architecture. Entonces, si se dan cuenta, son varios también, entonces tendrían que ir uno por uno, revisando cuál es el valor que a su proyecto le corresponde. Ahora, nosotros, como este es un proyecto nuevo, vamos a ir al Early Design Model Drivers, y esos están divididos en Personal Capability, ¿no? Que lo tenemos acá, Product Reliability and Complexity, Development of Reusability, ¿no? Que seguramente este RUSE es el que tenemos de este lado. Un nivel de reusabilidad alto también, exacto. Entonces, esto nos está diciendo que el RUSE tiene que ser alto, ¿no? Y nos dice también que el nivel de experiencia del personal debe ser alto. Entonces, me iría yo
a la parte de personal capability y esto tiene que ser high, ¿no? Sí o sí. ¿Por qué? Pues porque es lo que me está requiriendo, pues, digamos, el proyecto. Entonces, si yo, digamos, termino de poner estas variables, entonces, como les había comentado, tengo el cost driver acá de el expertise de las personas y de la reusabilidad. ¿Por qué? Porque simplemente me lo está diciendo el requerimiento. Ahora, ¿qué pasa con los otros, con las otras características? Si yo no las tengo acá, entonces lo que yo voy a hacer es voy a poner el valor nominal. ¿Ok? Entonces, si alguien no me está diciendo algo acá, entonces yo voy a poner el nominal, punto. Igual en la parte de los multiplicadores. Como les había comentado, no hay tanto tema en el tema de los multiplicadores, porque si se dan cuenta, todos los que son nominales, 1. Todos. Entonces, acá, si tú le dejas nominal, pues no afectas nada, ¿no? Solo se va modificando el indicador del multiplicador cuando, digamos, se sale de lo nominal. Entonces, ya teniendo esto, digamos, como visualizado, entonces el factor de escala, como les comentaba, esta parte es, yo le puse el valor nominal y en la parte que se sale del valor nominal, entonces le pongo el valor correspondiente y después sumo esos valores y entonces ahora sí ya saco el factor de escala. Calculo E, ¿no? Que me da 1.0841 y después calculo los multiplicadores que me sale como 0.87 y 1.07. ¿Esto cómo lo saqué? Pues acá viene, ¿no? En la presentación. Ajá. Ok. Mis multiplicadores eran de a 0.87 y 1.07, ¿no? Esos fueron los valores que yo saqué, ¿no? Porque son altos. Entonces recuerden que aquí es nivel de experiencia alto y nivel de reusabilidad alto, ¿no? Entonces tomo estos dos valores y son los únicos que voy a aplicar como multiplicadores. Y al final lo que hago es calculo ahora sí la estimación, que sería el 2.94 por las 15,000 líneas entre 1000 y eso lo elevo a la variable E, que sería 1.0841 y le multiplico el resultado de los multiplicadores de esfuerzo, que esto sería 0.93 y eso me da 51.55. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llegaría, digamos, esta parte de COCOMO. Ahora, esto lo puedo hacer en la herramienta, por supuesto, y lo van a poder hacer. ¿Cómo? Y se los explico en el laboratorio también. ¿Ya vieron cómo cambiar los scale factors? Estos son generales para toda la aplicación. Y si su proyecto tiene diferentes módulos, a cada módulo le pueden poner un multiplicador diferente o la parte de multiplicadores de esfuerzo puede ser diferente por cada uno de los módulos. ¿Por qué pudiera ser así? Porque a lo mejor tienen diferentes equipos de desarrollo haciendo ese módulo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya cuando ustedes lo puedan aplicar en sus trabajos, se van a dar cuenta que existen otras características que pueden aplicar para la estimación COCOMO. Entonces, si ustedes quieren cambiar el EA, aquí está. Si se dan cuenta, este es del post-architecture. ¿Cómo se dan cuenta? Porque aquí en la aplicación viene el modelo de desarrollo y aquí le van a poner Early Design. Si le ponen Early Design y en el EAF, que serían los multiplicadores de esfuerzo, lo seleccionan, entonces aquí ya les aparece ahora sí los valores. Recuerden que nosotros habíamos puesto que esta parte era alta y la parte de reusabilidad era alta. Entonces, si se dan cuenta, miren, el EAF es 0.93 y coincide con este. Entonces, lo pueden hacer a través de la herramienta. Es una herramienta muy sencilla, ¿no? Que pueden utilizar incluso pues, en su ambiente laboral para hacer estimaciones de proyectos.
Entonces, con esta explicación, pues ya pueden ustedes terminar su laboratorio, ya lo pueden empezar. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes y pues cualquier pregunta que tengan, pues estoy también a la orden. Digamos, este viernes, como lo comentamos en clase, pues no es necesario que tengamos una clase porque ya tienen ustedes todas las actividades, ¿no? Para las siguientes semanas, pero eso sí, si tienen alguna duda, con gusto la resolvemos. Muchísimas gracias, que estén muy bien todos. Hasta luego. Gracias. Bye.